Hola, muy buenos días. En este video les vamos a explicar sobre las venas del miembro superior. Vamos a iniciar diciendo que las venas del miembro superior se dividen en dos grupos, las cuales son las venas profundas o subaponeuróticas, las venas superficiales o subcutáneas. Vamos a iniciar con las venas profundas, las cuales son las venas del brazo, del antebrazo y de la mano. Las venas profundas del brazo o de la mano y del antebrazo, las cuales son del miembro superior, siguen exactamente el mismo trayecto que el de las arterias, tienen las mismas relaciones y hasta los mismos nombres. Se podría decir, o mejor dicho, cabe recalcar que la única diferencia es que las venas del miembro superior van acompañadas de dos para cada arteria. Así es que vemos en la mano dos venas interóseas para cada arteria homónima. Dos arcos superficiales, dos arcos venosos profundos que corresponden a los arcos anteriores del mismo nombre. En el antebrazo podemos observar dos venas radiales y dos venas cubitales, y en el brazo podemos observar dos venas humerales. Como al principio lo hemos mencionado, cada arteria va acompañada de dos venas, las cuales se podrían decir que son venas satélites, que están íntimamente adheridas. Sin embargo, existe una excepción a esa ley. Las arterias colaterales de los dedos, en especial, carecen de arterias satélites que les corresponden exactamente. Además de las dos arterias más voluminosas del miembro superior, que serían la arteria subclavia y la arteria axilar, cada una de ellas posee solamente una vena, y de estas dos venas, la vena axilar y la vena subclavia, a causa de su gran importancia y sus relaciones, merecen una descripción especial, la cual vamos a iniciar hablando sobre la vena axilar. La vena axilar es nacida de la reunión de las dos venas humerales, a menudo también de la reunión de la vena basílica y con la humeral interna, la cual atraviesa en sentido diagonal la región de la axila y llega hasta por debajo de la clavícula, en donde toma el nombre de subclavia. En su trayecto ascendente ocupa al principio el lado interno de la arteria homónima, después describe de modo insensible un círculo de modo para colocarse delante de ella. Sí, se podría decir que es un círculo el cual se coloca delante de esta. Conforme a la ley o la regla arriba enunciada, la vena axilar recibe como afluentes dos venas acromiatorácicas, dos venas torácicas inferiores y dos venas escapulares inferiores, y cuatro venas circunflejas, dos anteriores y dos posteriores. Todas estas venas corresponden a las arterias del mismo nombre. Con el conducto venoso colateral, según Piquet y Bourguignon, la vena axilar a veces va acompañada por un conducto venoso colateral, el cual es más o menos importante. Ahora les voy a hablar sobre la anastomosis. Las más importantes son las que presentan las venas torácicas o mamarias externas con las venas del tórax, intercostales y ramas laterales de las venas epigástricas. Las venas torácicas inferiores constituyen una gran vía suplementaria en las obstrucciones de los grandes troncos venosos, las cuales llevan a la axila la sangre abdominal en las obstrucciones de la vena cava inferior o de la vena porta. Inversamente, dirigen hacia el abdomen la sangre del miembro superior y del tórax en los casos de comprensión de la vena cava superior. Ahora les vamos a hablar sobre la vena subclavia. La vena subclavia es la continuación directa de la vena axilar. La vena subclavia se extiende desde la clavícula hasta la articulación esternoclavicular, donde se reúne con la yugular
corresponde para formar un tronco venoso brachiocefálico. Al revés de lo que pasa en las arterias homónimas, las venas subclavias derecha e izquierda presentan idéntica dirección, igual longitud y las mismas relaciones. Por delante corresponden al principio al músculo subclavicular y más lejos a la extremidad interna de la clavícula. Hacia atrás sigue el borde anterior de la arteria subclavia, la cual están separadas en su parte media por el músculo escaleno anterior. Por debajo descansan sucesivamente por la primera costilla sobre la vértice del pulmón, la cual la separa la pleura. Hacia arriba no están separadas de la piel más que por el músculo cutáneo, por la aponeurosis cervical superficial y por la aponeurosis cervical media, que les están íntimamente adheridas. Están extendiendo sobre todo su contorno una vaina fibrosa casi completa. En el extremo de cada una de las venas subclavias se encuentran dos válvulas situadas una enfrente de otra y generalmente bastante completas para oponerse del reflujo de la sangre contenida en el retorno brachiocefálico. De todas las ramas venosas que acompañan las 7 ramas subclavias, suministrada por la arteria subclavia. Solamente 2 abocan en la vena homónima. Estas son las venas intercostales superiores, que por su origen y por la mayor parte de su trayecto pertenecen a las paredes del tórax. Todas las demás, las mamarias externas, las vertebrales, las tiroideas inferiores, las cervicales profundas, las escapulares inferiores y las escapulares posteriores, van a abrirse en una de las yugulares en el tronco brachiocefálico y las volvemos a encontrar más adelante. Al unirse la yugular interna y la vena subclavia, forman un ángulo recto de hacia arriba y hacia afuera. Es el ángulo venoso de Pirogov. En el ángulo venoso de Pirogov desembocan la yugular externa hacia la derecha. Corresponde el punto en el que el borde externo del esternocleidomastoideo se inserta en la clavícula. Por lo contrario, la vena subclavia recibe dos venas superficiales, las cuales son la yugular externa y la yugular anterior, que describiremos al tratar las venas del cuello. En este momento les estamos hablando de las venas del miembro superior. Ahora vamos a hablar sobre las variedades. En las variedades, la vena subclavia puede tener una situación más elevada que de costumbre, discurriendo por encima de la arteria homónima y cubriéndola. Se le ha visto pasar entre la clavícula y el músculo subclavicular, pasar por detrás del escaleno anterior y de la arteria homónima, o sin ella también, que en este caso ocupa más a menudo su lugar. Bueno, finalmente, en un caso observado por Luchka, se dividía esta vena en dos ramas situadas una delante y otra por detrás del escaleno anterior. Puede recibir accidentalmente la vena cefálica del brazo. Buenas tardes. Em, Hoy yo vengo a hablarles de las venas superficiales del miembro superior. Las venas superficiales del miembro superior se hallan en un tejido celular subcutáneo, o más exactamente están situadas debajo del panículo adiposo, encima de la fascia superficial, en las vainas que la suministran. Esta misma fascia son intrafaciales y estas venas, como hace observar, son tanto voluminosas, cuanto más violentas y reiteradas son las contracciones a que, a que estos están sometidos los músculos los músculos del brazo y del antebrazo, poco saliente en la mujer y en el niño, alcanzando su máximo desarrollo en el obrero o gimnasta que ejecutan ejercicios fatigosos y emplean principalmente los miembros superiores.
Las venas son solitarias, es decir, no son satélites de ninguna arteria y comunican por medio de numerosas perforantes con el sistema de las venas profundas. Las, las examinaremos sucesivamente en la mano, en el antebrazo y en el brazo. En primer lugar tenemos las venas superficiales de la mano. Las venas superficiales de la mano se van a dividir en venas digitales, que las venas digitales nacen de la red subungular y del plexo pulpar de los dedos, y de la red subungular es delicada, tupida y acabada por un arco que abraza la uña. El plexo del pulpejo está alojado en un tejido celuloadiposo denso en el extremo digital. Está formado de gruesas venillas flexuosas y las venas umbiliales y las venas del pulpejo se unen a cada lado del dedo para dar las venas colaterales del dedo, una interna y otra externa. Esta se dirige hacia el vértice del espacio interdigital. En el, en el curso de su trayecto, estas dos colaterales se envían mutuamente numerosas anastomosis transversalmente en forma de arco, que ocupa con preferencia la cara dorsal de la parte media de las falanges. Recibe asimismo algunas venillas muy finas que proceden de los tegumentos. Por otro lado, las venas del dorso de la mano, sujetas a numerosas variaciones. Describiremos el tipo clásico y luego sus variables. En el clásico, llegadas al espacio interdigital, las venas colaterales de los dedos se unen entre sí para realizar esta unión. Las venas de los dedos contiguos se aproximan de su función por convergencia. Resulta tres, tres troncos, todos muy cortos, que corresponden a los tres últimos espacios intercarpianos y que suben verticalmente por el dorso de la mano. Estas son las venas interóseas superficiales. Estas no tardan en reunirse entre sí por anastomosis transversalmente, que constituyen una especie de arco transversal de concavidad dirigida hacia arriba. Eh, es el arco venoso del dorso de la mano o arco venoso dorsal, situado generalmente en la unión del cuarto inferior con los tres cuartos superiores de los metacarpianos, únicamente colaterales. Únicamente la colateral interna del meñique queda independientemente durante algún tiempo según el borde interno del quinto metacarpiano, formando la vena salvatella de porque se salva al enfermo por la sangría practicada en su prolongación. Se une finalmente con el extremo interno del arco venoso dorsal y forma el tronco de la vena cubital. La vena colateral, la vena colateral externa del índice y de las dos venas colaterales del pulgar constituyen por su unión una vena más importante, la vena cefálica del pulgar. Esta se anastomosa en el extremo externo del arco dorsal y forma el tronco de la vena radial. Luego continuamos con las venas de la palma de la mano. La red palmar es mucho menos importante que la red dorsal. Sus mallas poligonales, muy laxas en el centro, son más tupidas por las eminencias, y las ramas del borde externo se anastomosan con la cefálica del pulgar. Las ramas del borde interno llegan a la salvatella. Las de la porción central se fusionan para convergencia y en la muñeca constituyen del antebrazo, la vena mediana del antebrazo y continuando con las venas superficiales del antebrazo y del pliegue del codo. Los troncos colectores de las venas del antebrazo, formada por las venas de la mano, suben visibles debajo de los tegumentos por la cara anterior del miembro.
son en número de tres: una vena radial, una cubital y una mediana. La, en el, Clásicamente en la vena mediana recoge, como hemos dicho, la sangre de la parte central de la red palmar, nace en la parte superior de la palma de la mano, su tronco sube casi verticalmente a la cara palmar del antebrazo, recogiendo por dentro y por fuera numerosas fuentes de sangre venosa, llegada al pliegue del codo, algo por debajo de la interlínea articular, se divide en dos ramas divergentes, una interna y otra externa. La rama de bifurcación interna, denominada mediana basílica, se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia dentro. El borde interno del bíceps se reúne algo por encima de la epitroclea con la vena cubital para formar un tronco único, la vena basilar, que se puede ver mejor en esta imagen, que es esta que está aquí, la vena basilar internamente. Y las ramas de la bifurcación externa denominada media cefálica sigue el borde externo del bíceps. En el interno se va a encontrar la vena basílica, y ahora en el borde externo del bíceps, y va a unirse a la altura del epicóndilo del hueso del húmero con la vena radial para formar la vena cefálica, que sería esta, una gran vena. Y en el momento de bifurcarse la vena mediana, recibe constantemente de la red venosa profunda una fuerte anastomosis. La perforante del codo o vena comunicante del codo está anastomosis entre las dos redes superficiales y profundas. Según los casos de las venas subaponeuréticas, desembocan en las venas superficiales o a la sangre venosa de la red superficial. Tomar la red profunda para ir al corazón, eh, y la vena cubital sigue a la salvatela y al extremo interno del arco venoso del dorso de la mano. Comienza en el dorso de la muñeca, luego redondeando de atrás adelante el borde interno del antebrazo en su tercio inferior, llega a la cara anterior del miembro y se eleva hasta el epitroclear, donde se fusiona con la mediana basílica para formar la basílica del brazo, ya antes nombrada. La vena radial tiene por origen principalmente la cefálica del pulgar, y el extremo externo del arco del dorso de la mano. Comienza en la cara dorsal de la mano, en la muñeca, dirigiéndose inmediatamente después hacia arriba y hacia afuera. Discurre primero por la cara dorsal del antebrazo, luego rodea el borde externo de su parte media. Después, en su tercio superior, pasa hacia la cara anterior del miembro y comunica su trayecto oblicuamente eh, ascendente. Llega a la altura del epicóndilo, donde se reúne con la mediana cefálica para formar la cefálica del brazo. En su trayecto, la vena radial superficial recibe gran número de venas y venillas procedentes de su mayoría de la cara posterior del antebrazo. En el codo, los troncos venosos superficiales del antebrazo forman, pues, por su conjunto una especie de M mayúscula. La M mayúscula, cuyas dos ramas verticales representan la cubital y la mediana, las dos ramas oblicuas representando las dos ramas de la bifurcación de la vena mediana, y por último, en el caso de las ramas verticales de la M venosa del pliegue del codo, están representadas de, por dentro de una vena cubital, acompañada de algunas veces una vena cubital accesoria. Por fuera,
por un conducto colateral de la vena radial o por una vena accesoria. En cuanto a la vena mediana, desemboca en la radial y esta va a formar la M mayúscula cerca de la bifurcación de la otra vena mediana cefálica. Sea lo que fuere de la regulación de la M formada por las venas del codo, el tronco más voluminoso casi siempre da la mediana basílica. Entre este es el que es el que se escoge para las sangrías o las inyecciones intravenosas, pero la aguja o el bisturí debe ser manejado con precaución para evitar la lesión de la arteria humeral, separada únicamente por la vena mediana basílica, por la expansión de la aponeurótica del bíceps. Gracias. Continuando con el tema, ahora vamos a ver lo que son las venas superficiales del brazo. En el brazo solo se encuentran dos venas importantes, que sería la vena basílica y la vena cefálica. Describiendo la vena basílica, este sería el resultado de la unión de la vena mediana basílica y de la vena cubital. Como se ve en la imagen, este asciende verticalmente y sigue el lado interno del brazo, paralelamente al borde interno de lo que es el músculo bíceps. En su trayecto, generalmente en la parte media del brazo, atraviesa esta aponeurosis antebraquial. Esta porción subaponeurótica es más o menos larga. En algunas veces esta vena basílica termina lo que son en las venas humerales después de algunos centímetros. En otras ocasiones se prolonga hasta lo que es la vena axial. Esta vena va acompañada de los filetes del nervio braquial cutáneo interno. Ahora vamos a hablar sobre la vena cefálica. La vena cefálica es resultado de la unión de la vena mediana cefálica y de la vena radial. Este es un esquema clásico. En otras ocasiones también es la unión de la mediana cefálica y de la vena radial. Al igual que la vena basílica, este asciende verticalmente por el lado externo del brazo, paralelamente al borde externo del músculo bíceps, hasta lo que es el nivel de la inserción humeral del deltoides. En esta parte, como se ve en la imagen, se flexiona hacia la parte interna para seguir el surco deltopectoral. Esta vena llega por debajo de la clavícula a una pequeña depresión que sería la fosita triangular de la base clavicular. Esta que es producida por la separación del músculo deltoides y del músculo pectoral mayor. Esta fosita es denominada como la fosita intraclavicular de Herd. También es llamada como el triángulo clavicopectoral o fosita de Morenheim de los alemanes. Este atraviesa de lo que es de anterior a posterior la aponeurosis clavipectoral y va abriéndose a lo que es la vena axial. Como vemos en la imagen, la vena cefálica está unida a la vena basílica por una anastomosis transversal. Esta emite también bastante a menudo lo que es una pequeña rama anastomótica
que pasa por encima de la clavícula para ir a desembocar en una de las venas de la base del cuello. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la anastomosis de las venas superficiales con las venas profundas. En el miembro superior poseemos un doble sistema venoso, que sería el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Las venas superficiales llegarían a ser las venas primitivas en el embrión. Estas son las únicas que durante cierto tiempo conducían lo que es al corazón la sangre venosa y recibiendo como afluentes a las venas profundas. Pero con el desarrollo de lo que son las masas musculares, estas venas profundas aumentan su volumen y construyen lo que es la vía venosa principal, y en ellas, en el adulto, las que reciben como afluentes a las venas superficiales. El sistema venoso superficial y el profundo se comunican entre sí no solamente por los abocamientos de las venas cefálicas y basílicas, en las venas humerales profundas o en las venas axiales, sino además por numerosas anastomosis escaladas en su trayecto, como podemos mencionar y ya hemos visto más antes, lo que son las cefálicas del pulgar con las venas radiales profundas, los perforantes interóseos o también llamado metacarpianas, las comunicantes del carpo y también las comunicantes del codo, entre lo que es la mediana y las venas radiales profundas. Estas diferentes anastomosis establecen se podría decir como una solidaridad que se manifiestan entre las dos redes venosas, que sería la superficial y la profunda del miembro superior, y favorecen a la progresión de la sangre hacia lo que es la clavícula y al corazón. Vamos a hablar de las venas de la cabeza y del cuello. Toda la sangre venosa del cráneo, de la cara, de lo que es de la cara y de la parte anterior del cuello, se divide en lo que son 3 troncos principales, que sería la vena yugular interna, que se ve en la imagen, en la vena yugular externa y en la vena yugular anterior. Por otro lado, la sangre venosa de la parte posterior del cuello, de la columna vertebral y de la nuca va a lo que son los plexos raquídeos, a las venas vertebrales y a las venas yugulares posteriores. La vena yugular interna representa el sistema yugular profundo. Este recibe todas las ramas venosas que nacen en el cerebro, en el cráneo, en la cara y en el cuello, siendo esta lo que es la continuación de las últimas ramificaciones y de los capilares profundos por todas las ramas de las arterias carótidas. En la vena yugular externa y la yugular anterior, estas representan un sistema venoso superficial y accesorio. Indica que solo son conductos de seguridad extendidos de uno a otro punto del sistema venoso profundo. Con eso hemos acabado el tema. You were the shadow to my light.